Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Retomando los estudios o los comentarios que estábamos haciendo al libro de Génesis, nos corresponde hoy el capítulo 14, donde se narra pues cómo es que Abraham liberta a su sobrino Lot. No vamos a leer el capítulo para abreviar en el tiempo, pero usted puede tener su Biblia abierta si así lo desea en el capítulo 14 de Génesis, donde estaremos leyendo eventualmente. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de compartir una vez más estos pensamientos sobre tu palabra, Señor, y estas lecciones que tú deseas que aprendamos todos. Ponemos en tus manos este tiempo, rogamos tu bendición para edificación de los oyentes. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, haciendo un breve repaso de lo que hemos aprendido anteriormente, cuando comenzamos a hablar de este personaje, Abraham, solamente vamos a mencionar pues 4 hechos o 4 verdades que hemos aprendido ya. Observamos que Abraham no obedeció a Dios completamente al salir de Ur de los Caldeos, que era el lugar de donde él procedía, porque Dios le había ordenado que saliera de su tierra y de su parentela para llevarle a la tierra que él le mostraría. Sin embargo, Abraham se llevó consigo a su sobrino Lot, y eso fue pues algo que no estuvo de acuerdo al mandamiento que Dios le había dado. Otro hecho que vimos acerca de este personaje, Abraham, es que era un hombre muy rico. Era una persona que tenía una buena posición económica. Además, era un adorador. O sea, a pesar de que no se nos dan detalles en la escritura acerca de cómo Abraham haya conocido al Dios de Israel, al Dios verdadero, en este caso pues todavía no era el Dios de Israel, ¿verdad? No se nos dan detalles, sin embargo, cuando Dios le habla y le pide que salga de la tierra y de su parentela, él obedece. Y después en el camino y en el trayecto que vamos observando algunos hechos, también observamos que Abraham, donde quiera que él tenía una victoria espiritual, él levantaba un altar al Señor. Entonces queda demostrado, ¿verdad?, por la escritura, de que Abraham era una persona que conocía al Dios verdadero y que le adoraba. A pesar de que no podemos decir que no haya sido un pagano. Recuerden que el pueblo de Israel como tal pues no existía, porque Dios haría precisamente de la descendencia de Abraham a ese pueblo. Pero era una persona humilde, era una persona espiritual y era un pacificador. Abraham no demostró ambición alguna, no hizo uso de su posición como patriarca, como el más antiguo en la familia, para escoger la mejor tierra cuando ocurrió el altercado con los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Abraham dejó a Lot escoger primero y Lot pues evidentemente escogió la mejor parte, aparentemente, ¿verdad? Por eso es que terminamos aquella lección diciendo que todo lo que brilla no es oro. Lot pensó que había tomado la mejor decisión, pero lamentablemente se iba extendiendo las tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y allí conocemos el trágico incidente que ocurrió, y si no lo vamos a ver, si no es en la lección de hoy, en las lecciones posteriores. Aquí entonces nos encontramos un nuevo panorama
en este capítulo 14. Vamos a hacer una breve reseña histórica, contexto pues inmediato, ¿no?, en que están ocurriendo estos eventos. Habían una serie de reyes que estaban gobernando en las ciudades circunvecinas a donde se encontraba Abraham. 5 de estas ciudades se rebelan contra un rey, el rey de Elán, que se llamó Kedorlaomer. Estos 5 reyes se rebelan en contra de Kedorlaomer, rey de Elán, al cual le habían estado pagando tributo por 12 años. Nada se sabe de este personaje, pero debió ser un rey poderoso y muy influyente. Los reyes de estas ciudades formaron una alianza y se rebelaron contra Kedorlaomer, el rey de Elán. Kedorlaomer reacciona, evidentemente, inmediatamente, y juntó a otros reyes que estaban de su parte para reconquistar lo perdido. Al derrotar a Sodoma, Kedorlaomer capturó a Lot y a su familia y todas sus posesiones. Esta noticia llegó a los oídos de Abraham, quien llamaban pues el hebreo, ¿verdad? El que cruzó de su tierra a esta tierra que Dios le estaba mostrando para darle como promesa, ¿no? Entonces la palabra hebreo significa eso, el que cruza. Un término hoy muy similar sería el mojado, ¿verdad? El que cruza la frontera buscando otros horizontes. Bueno, pues a Abraham le trajeron la noticia por una de las personas que había logrado escapar, según el versículo 13. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, bueno, le trajeron la noticia de que su sobrino Lot había sido tomado prisionero por Kedorlaomer. Cuando Abraham escucha esto, de que Lot se encontraba prisionero, se puso de pie inmediatamente y dijo a todos los presentes, y ya ustedes ven las consecuencias de la avaricia y el no honrar a sus mayores. ¿Cuánto lo siento por mi sobrino? O sea, es una suposición, era una parafrasis de lo que pudo haber dicho este hombre ante lo sucedido, ¿verdad? Abraham pudo reaccionar de esta manera y decir, pues ya ustedes ven las consecuencias de la avaricia y no honrar a sus mayores, que fue lo que había hecho Lot. Pudo haberse lamentado por su sobrino, pero pudo haber dicho con mucha razón que bien merecido se lo tenía, ¿no?, por lo que había hecho. Y ahora pudo haber llamado a reflexión a toda aquella gente y decirle, bueno, yo creo que el evento sucedido es suficiente como para que no olvidemos la lección de la necesidad de obedecer todo lo que se les ordena para que eviten problemas. Pero Abraham no hizo esto, por supuesto. Abraham lo que hizo fue que inmediatamente armó a sus 318 criados y se dirigió a liberar a su sobrino, según los versículos 14 al 16.
Abraham no temió a un enemigo que definitivamente era superior. ¿Por qué? Porque él contaba con el valor que Dios le daba, pero sobre todo con el poder del amor verdadero hacia su familia. Independientemente de que el sobrino no había obrado bien, en cierta manera Abraham se sentiría responsable por haberlo tomado de Ur de los Caldeos con él y llevárselo. No sabemos, estamos especulando. Pero es probable que de alguna manera, bueno, después de todo, yo fui el que fallé a traérmelo primero, ¿no? Pero independientemente de eso, se resalta, ¿verdad?, aquí el amor y el compromiso hacia la familia. Porque Abraham no dijo, bueno, arréglatela ahora como puedas, bien merecido te lo tienes. No, se levantó, armó a sus 318 criados, que no eran absolutamente nada al lado del poder del enemigo, pero que Abraham no tenía la intención de dejar de ir a buscar a Lot porque fuera un peligro. O sea, el amor hacia nuestros seres queridos hace que nosotros tomemos valor y hagamos y emprendamos cosas por el bien de ellos. Debemos ser protectores, benefactores de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Debemos ser luz en nuestra casa y no ser solamente luz afuera. Tenemos que ser luz en la casa y luz en la calle. Se puede afirmar que Abraham era un hombre precavido, pues supo preparar y adiestrar a sus hombres para una eventual situación de crisis. Aunque eran menos, eran personas adiestradas y preparadas para responder en situaciones de crisis, como fue en esta ocasión. En los versículos de 17 al 24 se regresa nuevamente a la historia o la derrota de este rey, que es Kedorlaomer. Abraham es recibido con honores por el rey de Sodoma y por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, aquí pues la pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, por el significado de su nombre asumimos que fue un hombre justo. Melquisedec significa rey de justicia o rey de paz. Entonces, los nombres a veces, o casi siempre, representaban la esencia de lo que la persona era, ¿no? Y en este caso, con toda seguridad, Melquisedec era un hombre justo, servía a Dios Altísimo y era su sacerdote, según Hebreos 7, 1 y 2. Bendijo a Abraham y bendijo a Dios Altísimo, quien había dado a Abraham la victoria sobre sus enemigos. Ahora, hay una tradición judía que dice que Melquisedec tuvo una academia donde enseñaba las 7 leyes universales que hablamos en estudios anteriores, pero que la gente no le prestó atención, no le hizo caso, no le obedeció. Como eso no nos extraña, ¿verdad? De hecho, en el hecho de que esta tradición judía sea cierta, pues no nos extraña el hecho de que la gente no haga caso a la enseñanza de la ley de Dios, porque eso es lo más común con lo que nos encontramos siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que él, a pesar de que enseñó y no fue escuchado, él sí guardó el secreto de lo que conocemos hoy como el monoteísmo.
Es decir, la adoración a un solo Dios, en este caso al Dios verdadero. Lo guardó para sí y no lo enseñó a su generación por el fracaso que había tenido. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero al regresar a Abraham de la guerra y entregarle los diezmos de todo, Melquisedec bendijo primero a Abraham que al Dios Altísimo. Y esto anuló su potencial, ¿verdad? Eso dice esta tradición judía. Ahora, existen 4 teorías acerca de la identidad de este personaje, de quién era Melquisedec. Melquisedec, la primera, dice que era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía este hombre. Su nombre era el título de todos los reyes de Salem. Él es la ciudad, llegó a conocerse como la ciudad de Jerusalén. Entonces, era como un título, de alguna manera, para todos los reyes que vendrían a reinar en Jerusalén. Melquisedec era tipo de Cristo, según leemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 7 y versículo 3. Se dice que algo o alguien es tipo de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento tiene que aparecer estas figuras para determinar si están relacionadas con las cosas que hizo Cristo. Si algún individuo en el Antiguo Testamento hace o realiza unas obras que estén relacionadas con las que hizo Cristo después en el Nuevo Testamento, se les consideran pues tipos de Cristo, representativas de Cristo que iba a ser revelado, ¿no? Es decir, son una lección anticipada sobre las cosas que haría Cristo en su ministerio. Algo anticipadamente que se podía ver y apreciar, para después ver cumplidas de alguna manera en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue una aparición de Cristo, dicen algunos, del Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. Pero algunos llaman a esto una teofanía. De alguna manera, una aparición, en este caso del Cristo preencarnado en el cuerpo de Melquisedec. Pero es tan solo una opinión, ¿verdad? Cosa curiosa aquí es que Abraham da los diezmos a Melquisedec. Pero en realidad esto no era nada extraño. Era algo muy común, una tradición, aún en muchas religiones paganas. Se practicaba el diezmo, es decir, dar la 10ª parte de las ganancias. Abraham estaba haciendo lo mismo en este caso. Sin embargo, Abraham no recibe el botín de parte del rey de Sodoma, aun cuando esto representaba un incremento considerable de lo que él ofrecería a Dios después. Pero él lo rechazó por razones más importantes. Él no quería que los adoradores de dioses falsos de Sodoma dijeran: mire, hemos enriquecido a Abraham dándole los diezmos de botín, ¿verdad? Y Abraham por eso no lo recibió. Él prefería que dijeran al mirarlo: Dios ha enriquecido a Abraham, y no que alguien más lo haya hecho. Al aceptar los regalos, la atención hubiera sido puesta en Abraham, no en el rey de Sodoma. Perdón, en Abraham o en el rey de Sodoma, pero no en Dios, quien era en realidad el que había dado la victoria. Entonces, pues debemos buscar
que el nombre de Dios sea exaltado. Siempre, en todas las cosas que podamos emprender o los logros que podamos tener. No debemos estar buscando honra y gloria, alabanza de los hombres. Debemos buscar la gloria de Dios. Cuando la gente nos mira, debería notar lo que Dios ha logrado en nuestras vidas, con nosotros, y no lo que hemos logrado por nuestro esfuerzo y sacrificio. Yo creo que esa es una gran lección, que nosotros aprendamos que no debemos buscar estar en los primeros planos, donde la gente nos vea, donde la gente nos aplauda y reconozca lo bien que lo hemos hecho todo. Tenemos que procurar por todos los medios que la honra y la gloria sean solo para Dios. Como Juan el Bautista dijera, a él le conviene crecer y a mí menguar. Estamos llenos de gente en estos tiempos que buscan el protagonismo y que quieren destacarse, quieren hacerse notar como líderes muy capaces. Y eso es una trampa del enemigo. Debemos siempre poner a Dios por delante y buscar que la gente honre y glorifique a Dios y no a nosotros. Solamente la humildad en nuestros corazones hará posible eso. Yo creo que es un buen ejemplo que nos da aquí el Señor con este capítulo 14 del libro de Génesis. Busquemos siempre obedecer al Señor, honrarle. Aquí no está en ninguna manera desplazada la figura del hombre, porque no podemos tampoco llegar al extremo, ¿verdad? Como algunos supuestamente para mostrar humildad usan un versículo de la Biblia que da risa mencionarlo, porque la verdad está bien, pero bien mal interpretado cuando dice que somos trapos de inmundicia delante del Señor. La Biblia no enseña eso. Y Abraham no fue un trapo de inmundicia. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque era el sacerdote del Dios Altísimo. Y en cierta manera él honró a este personaje. Pero definitivamente por encima de Melquisedec estaba el mismo Dios. Entonces tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones, pero nunca tomar la gloria para nosotros, porque ahí estaríamos cometiendo un gravísimo error. No podemos hacer un culto a la personalidad en ninguna manera. Hay mucha gente que comete ese pecado. Y a muchos otros yo pienso que Dios los libra de cometerlo porque nunca los engrandece, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento preciso de nosotros mismos. Como el filósofo, ¿verdad?, indicaba, conócete a ti mismo. Somos dados a tratar de conocer a otros. Buscar de la pata que cojea el otro. Mirar la paja que tiene el otro en su ojo. Pero raramente nos miramos hacia adentro de nosotros mismos. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Examínense a vosotros mismos, si estáis en la fe o no. Le dijo a aquella iglesia, mira de dónde has caído. Analízate y mira de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras.
para que yo pueda levantarte. Si no, tendré que venir y quitar el candelero. Entonces, esas son cosas que debemos aprender, hermanos, bien aprendidas. Estas son las lecciones que verdaderamente debemos abrazar y guardar. Porque en la humildad y la sencillez está el secreto de la victoria. Aunque pasemos desapercibidos en este mundo, pero que no pasemos desapercibidos a la vista de Dios. Que Él pueda mirarnos y decir: estos son mis hijos amados en quienes yo me complazco. Y que al final de la historia nos pueda decir: vengan, siervos fieles. En lo poco han sido fieles, en lo mucho les pondré. No tengamos temor a enfrentar las situaciones imposibles si estamos caminando con el Señor. Es la otra cosa que aprendimos aquí. Abraham solo contaba con 318 hombres ante un ejército de reyes. Pero él no se puso a hacer las cuentas. Recuerden que David cometió ese pecado. Censó al pueblo. Cuando censó al pueblo estaba diciendo: mi confianza está en lo que yo tengo y no en Dios. Abraham no hizo eso. Abraham dijo: 318, con estos 318 voy a libertar a mi sobrino Lot. Eso es fe, eso es confianza en el Señor. Que con lo poco que tenemos, hagamos lo imposible con la ayuda de Dios. Los 5 panes y 2 peces, la quijada de asno en la mano de Sansón. Todas estas son cosas que nos indican que lo que podemos tener a la mano es insignificante, inapropiado, pero si estamos confiando en el Señor, Él nos da la victoria. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprendamos bien eso. Lo poco viene a ser muchísimo si lo ponemos a la disposición del Dios Todopoderoso. Nunca confiemos en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en nuestro potencial. Simplemente dispongámonos a hacer lo que se nos ha encomendado, sabiendo que Dios está con nosotros. Eso es importante. Es clave y es vital. Porque si Dios no está con nosotros, entonces fracasamos. Fracasamos completamente, y eso tenemos testimonio en la historia del pueblo de Israel hasta cansarnos de leer. Israel, sobre todo en este periodo de los jueces, fue crítico. Porque mientras ellos caminaban obedeciendo a Dios, el Señor les daba la victoria de sus enemigos. Pero una vez que tenían la victoria, volvían otra vez a adorar a los ídolos. Qué curioso, ¿no? Parece que el hombre, cuando no está en una buena relación con Dios, solo le agrada cuando aparentemente Dios le favorece. Es una religión de verano. Mientras todo está a favor, los mejores cristianos. Pero cuando de alguna manera cometemos errores y no los reconocemos, y por causa de nuestra desobediencia viene la calamidad, entonces culpamos a otros. Y buscamos de todas maneras hacer ver que estamos bien, con lo sencillo que es confesar el pecado y humillarse y pedir a Dios perdón, pero desde un corazón arrepentido verdaderamente, un corazón que busca adorar a Dios.
Bueno, la historia de Israel en el periodo de los jueces fue una de altos y bajos, como le llaman aquí, de scroller creo que es, no sé. En Cuba es la montaña rusa, los carros esos que corren sobre los rieles, pero van y suben y bajan y suben. Esa era la relación del pueblo de Dios durante este periodo de los jueces, lamentablemente. Así que afirmémonos, hermanos, en el Señor y en el temor de Él, y busquemos nunca busquemos nuestra propia gloria o alabanza, sino que el nombre del Señor sea engrandecido, sea bendecido en la boca de los impíos, sea enaltecido en la boca de los impíos a causa de nuestras buenas obras, como el Señor Jesús lo dijo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, que la paz de Cristo sea con todos. Amén.